Bien, en el día de hoy vamos a hablar sobre el almacenamiento de líquidos. El almacenamiento de líquidos se lleva a cabo en diferentes tanques de diferentes capacidades dependiendo de las necesidades, uno, del fluido, dos, de la cantidad a almacenar y tres, de las condiciones que requiere ese fluido para mantenerlo allí almacenado o como una estación de paso. Las partes de un tanque, entonces las podemos ver acá. Un tanque nunca se debe llenar al total de su capacidad, se debe realizar a 3/4 partes de su capacidad total. Aquí podemos ver el nivel del líquido de diseño, o sea, un tanque tiene un nivel en el cual se diseñó. ¿Eso qué hace? Que la resistencia del material soporte hasta ese nivel en el cual se diseñó. Aunque siempre tienen un nivel de confianza, el nivel de confianza no debe ser superado. El nivel de un líquido alto, como se muestra allí en la figura, la capacidad de protección del sobrellenado, nivel de un líquido normal, el nivel de un líquido bajo, que es la porción mínima. Y hay una porción en la parte inferior que es la capacidad no operativa. Generalmente aquí debe haber un sistema de purga, el cual se emplea precisamente para retirar los sedimentos que puedan quedar allí de ese líquido o restos de material del mismo líquido que ya sufren decantación dentro del mismo tanque. Hay una serie de sistemas de control que también se emplean. La clasificación de los tanques, entonces hay tanques atmosféricos que operan ligeramente por encima de la presión atmosférica, tanques a bajas presiones que operan hasta 15 psi por encima de la presión atmosférica y tanques de altas presiones, donde el funcionamiento es sobre 15 psi. Son tratados separadamente de los demás por todos los códigos, normas y regulaciones. ¿Por qué? Porque si es un tanque de alta presión, pues lógicamente ese tanque va a requerir unas condiciones estructurales y de materiales especiales para resistir la fuerza que ejerce la presión sobre el tanque. En ello también tiene que ver mucho la forma. Entonces, otras clasificaciones se dan según su forma, según el producto que almacenan y según su material de fabricación. Entonces, según su forma, nosotros hemos visto que hay tanques horizontales, cilíndricos o tanques verticales cilíndricos, tanques esféricos, tanques que su techo es plano o tanques que su techo es cónico, igual que su base es cónica o su base es plana. Eso genera, esa variación de forma genera condiciones especiales para poder almacenar dependiendo del tipo de fluido que estamos utilizando. Según el producto que se almacena, pues no es lo mismo almacenar un producto que de pronto requiere un calentamiento, por ejemplo, con una melaza, o un producto que simplemente requiere, no tiene condiciones especiales pues para su almacenamiento. Igualmente hay líquidos que pueden ser altamente viscosos o líquidos que tienen una baja viscosidad. Líquidos que pueden ser muy abrasivos o corrosivos dentro del tanque y líquidos que no son para nada corrosivos. Dependiendo de las características, entonces, del producto se genera un tipo de material del tanque también para poder almacenarlo y según su material de fabricación. Entonces el material de fabricación puede ser plástico, puede ser metálico. Dentro de los metales incluso hay variaciones porque pueden hacer aceros al carbón que pueden tener más o menos carbono dependiendo de las condiciones o necesidades abrasivas o corrosivas que tenga el fluido interno. Según su forma, entonces, cilíndricos con techo cónico son diseñados con el fin de almacenar productos con presión de vapor relativamente baja, no tienden a producir vapores a temperatura ambiente. La presión manejada es la presión atmosférica y los fluidos almacenados en este tipo de tanque deben tener un flash point de 150 grados Fahrenheit. ¿Qué quiere decir esto? Esto evita que se me generen a mí evaporaciones. Es un fluido que se pueda mantener a unas presiones ambiente, es decir, que no va a requerir una sobredimensión para soportar presiones, sino que va a ser un fluido normal. Tanques cilíndricos con fondo y tapa cóncavos para almacenar productos con presiones de vapor relativamente altas, gran tendencia a emitir vapores a temperatura ambiente para reducir pérdidas del producto por evaporación. Además, la forma del fondo y la tapa proporcionan una mayor resistencia a los esfuerzos causados por las altas presiones que se dan. Este tipo de techos, entonces, que son cónicos o su base es cónica, se están generados para tener una mayor resistencia que los inmediatamente anteriores que estábamos viendo. ¿Con qué fin? Con el fin de que este líquido que se puede almacenar allí genere vapores y esa generación de vapores
no me sobrepresione el tanque, ni tampoco haga que el tanque pueda llegar a sufrir roturas por el manejo y funcionamiento. Tanques cilíndricos con techo flotante, su tapa superior se encuentra en contacto directo con el producto almacenado y flota sobre él con el fin de evitar acumulación de vapores. Es adecuado para almacenar productos con flash point menor a 150 grados Fahrenheit, presiones de vapor relativamente altas, no genera electricidad estática. Entonces, este es otro tipo de fluidos, por mucho de esto nosotros lo hemos visto sobre piscinas, por ejemplo, pero también pues se utiliza en la industria para algunos líquidos que requieren que no haya espacio el cual se genere el vapor entre el líquido y el material. En algunas ocasiones para evitar que ese vapor llegue a dañar el mismo líquido, lo contamina o lo puede dañar o puede generar acideces, como en el caso de un aceite de palma o situaciones de este tipo. Tanques esféricos son utilizados para almacenar productos que poseen una presión de vapor muy alta, entre 25 y 200 psi, son construidos herméticamente, lo cual elimina las pérdidas de presión cuando es llenado o es desocupado, es decir, que se llegue a contraer o a expandir. No sé si ustedes han visto una botella, por ejemplo, de las que nosotros cargamos de PET de agua. Esas botellas cuando sufren calor o temperatura se contraen o se expanden. Que precisamente nosotros cuando destapamos se reinfla la botella o al contrario se contrae la botella. Este fenómeno, este tipo de tanques evitan ese efecto, o sea que cuando estamos trabajando con presiones altas, el tanque se chupe o se expanda, lo cual generaría una fractura sobre el mismo tanque. Tanques de techo domo geodésico pueden producir pérdidas por evaporación en una cifra cercana al 15%. Los techos geodésicos son más livianos, poseen una buena estabilidad sísmica y una durabilidad más prolongada. Este tipo de techos es para generar una mayor resistencia al producto que se evapora. Entre más producto se evapora, pues mayor presión va generando sobre la tapa, como se genera dentro de una olla express. Por eso también la olla express, la tapa es cóncava. Y tiene una cierta resistencia esa tapa de la olla express. Entonces, dentro de un tanque, esta estructura que vemos acá en forma de malla en el techo es lo que le genera la resistencia a esa tapa, para que los vapores que se generan no sobrepresionen la tapa y pues genere una fractura en el tanque. Otras clasificaciones, tanques para almacenar crudo, para almacenar líquidos volátiles, para almacenar agua, para almacenar residuos. Según su material de fabricación, tanques de acero, fibra de vidrio, concreto. Colores para los tanques, el color, dependiendo del material que está almacenando, hay un código de colores internacionales dentro del cual se ubica el material líquido que nosotros queramos almacenar. También puede haber un código de colores que debe seguir la normativa internacional, pero que puede tener algunos cambios con respecto a las directrices de cada industria. Diseño de tanques, tipo de producto, especificaciones, comportamiento, son de las características que se deben tener en cuenta inicialmente para diseñar un tanque. El área disponible y la distancia a la cual está el tanque para almacenar, pues yo estoy almacenando para almacenar un producto terminado o una materia prima. Y la distancia que haya entre ese tanque y la línea de producción, pues no debe ser tan grande para que se generen pérdidas del material o se dañe el material, o el costo de movilizarlo sea tan alto que pues me genere pérdidas. Capacidad de trabajo, selección de materiales, propiedad y composición. La capacidad de trabajo, estamos hablando de qué cantidad vamos a almacenar realmente para saber a qué capacidad vamos a dimensionar y qué condiciones debemos tener en cuenta pues para aplicar casos como la ley de Murphy, que es lo peor que puede llegar a pasar, qué ocurriría si el tanque se sobrellena por alguna situación de error o sobrebombeo o rotura o daño en una válvula que pueda generar un llenado superior, pues que el tanque no vaya a sufrir daños grandes por una situación de estas. Cargas estáticas y dinámicas sobre los equipos. Si nosotros tenemos una construcción, la cual es grande, esa construcción debemos evaluar cuál es la carga estática de acuerdo al material y de acuerdo a la zona donde se ubique, la distancia de los materiales de construcción. Llegado el caso, se debe construir inclusive un pararrayos porque pues un rayo puede llegar a impactar una construcción de estas cilíndricas muy elevadas o inclusive bajas y genera una estática tal que atraiga el rayo. Y si lo que estamos almacenando es un combustible, pues más aún el riesgo es mayor. Mecanismos de desgaste, erosión, corrosión, abrasión, fatiga, estrés térmico, tensiones residuales. Entonces, los mecanismos de desgaste, erosión, corrosión, eso va de acuerdo al material. Por ejemplo, si nosotros estamos almacenando agua, el agua genera una corrosión por sí misma. Si lo que estamos almacenando es un ácido sulfúrico, por ejemplo,
de alta concentración o el ácido sulfúrico fumante, incluso que tiene vapores de CO2 o SO3. Entonces, su concentración es mucho mayor y su corrosividad es muy alta. Entonces, el material que debemos tener en cuenta es un material que llegue a resistir esas características. Porque si no, pues vamos a sufrir roturas o perforaciones en el tanque, pitting, que se genera por la activación externa, y la abrasión interna, entonces va a haber una perforación y pues por allí vamos a tener un escape que lo principal para un caso, por ejemplo, en un ácido sulfúrico sería evitar un accidente sobre ello. Normas y códigos de diseño están las ASME, las ULS, las BSI, las ASTM. La más utilizada internacionalmente es la ASTM, que genera los estándares sobre todo prácticamente, desde una tuerca a un tornillo, la fabricación y las características, tanto de materiales como de características de la misma construcción, del número de vueltas que pueda tener un tornillo, una tuerca, por ejemplo. Entonces, más aún para tanques. Hay algunas características especiales cuando estamos hablando de crudos y demás, pues porque se trata de un combustible, se trata de un bombeo a altas presiones, a grandes distancias, entonces ya tenemos variaciones también sobre condiciones de tubería, de almacenamiento, etc. Hay normas específicas, por ejemplo, para el petróleo, que son las normas API, como las que podemos ver acá. Las normas de diseño, que son las ASME también, que para recipientes a alta presión son las que más se utilizan. El diseño de un fonda de tanque, por ejemplo, son normas API 650, en el cual nos indica el espesor mínimo que debe tener la lámina, o sea, el material del cual está construido. Las tensiones perimetrales superiores a 10 toneladas por metro cuadrado, casco a la base, se deben diseñar platinas anulares de mayor espesor que el fondo. Entonces, estas son como las costillas, no sé, hay unos tanques que en la parte de afuera tienen, digamos, unas abrazaderas en tornillo, tanto horizontales como verticales, que va a ayudar a generar a una resistencia. Esto para tanques de alta presión. Diseño casco, cuerpo del tanque, pues hay una serie de formulaciones que nos pueden ayudar a determinar la capacidad de almacenamiento, que pues generalmente se da por condiciones volumétricas. La relación de esbeltez y la altura, por ejemplo, que la altura sobre el diámetro que tiene el tanque debe ser inferior a 3. ¿Esto por qué? Pues porque si es un tanque muy delgado pero muy alto, pues puede generar una ruptura, una fractura sobre el tanque, lo cual va a generar accidentes o pérdidas. El espesor del casco, todo eso se puede calcular a través de este tipo de fórmulas que ustedes pueden ver y luego pueden repetir en el video si así lo consideran necesario. La capacidad del tanque, la capacidad de los tanques de almacenamiento se mide en barriles, se cuentan tanques de 200.000 barriles de capacidad, esto para el crudo. En Colombia existen tanques de capacidad de 250, 500.000, 3.000 hasta 120.000 barriles, eso para el crudo. Repito nuevamente porque pues, una de las unidades más utilizadas para el almacenamiento de líquidos o fluidos, que incluso dentro de eso pueden estar los gases, es los galones. Operaciones y mantenimiento. Prevención, inspecciones periódicas mediante medidas complementarias. ¿Cómo podemos prevenir que que un tanque llegue a sufrir un daño, una avería, una fractura? Mediante inspecciones periódicas. Las inspecciones periódicas es verificar, observar, tanto interna como externamente, sobre todo cuando se haga un mantenimiento del tanque. ¿Cómo un mantenimiento del tanque? El tanque se desocupa y una vez se desocupa se entra a hacer una limpieza y a la vez que se hace una limpieza se hace un chequeo. ¿Qué tipo de chequeo? Que no vaya a haber una grieta, que no vaya a haber un punto de oxidación o un punto de desgaste superior, el cual se debe evaluar para verificar que a posteriori no vaya a generar ningún daño. Inspecciones periódicas, en operación o fuera de servicio. Técnicas de inspección visual, radiográfica, ultrasonido, partículas magnéticas, líquidos penetrantes, caja de vacío, emisión, flujo magnético y corriente de Eddy. La visual es lo que le está indicando, verificarlo, observarlo. La radiográfica es a través de una cámara radiográfica la cual detecta si hay fisuras. Generalmente se utilizan unas tintas impregnantes para verificar que se está ahí en el punto 5, para verificar si hay perforaciones o si hay roturas, sobre todo en los puntos donde hay soldadura. Se emplea mucho este tipo de técnicas, incluida la de ultrasonido. Lo que cambia con la técnica radiográfica es que es unos rayos X y el ultrasonido es a través de una onda de sonido. Pero básicamente nos va a generar es una imagen del material para saber si tiene fracturas como tal. Partículas magnéticas, entonces mediante la adición de partículas magnéticas por diferentes puntos para ver si estas se adhieren o no se adhieren, también nos puede ayudar a verificar si hay una capa de corrosión grande que pueda llegar a afectar el tanque.
caja de vacío. Entonces es muy similar al ultrasonido, nos va a ayudar a verificar. Flujo magnético corriente de ahí generando corriente directa sobre el tanque para saber pérdidas electromagnéticas. Medidas complementarias, sistemas de prevención y mitigación, pasivas y activas. Pasivas es medidas pasivas, distancias mínimas entre tanques e instalaciones, muros de contención de derrames, medios de conducción de derrames, muros protectores, aislamiento térmico e infugación, ventilación, vías de acceso y escape, inertización a espacios cerrados. Generalmente el espacio donde se almacenan los tanques hay como un murito alrededor. Ese murito alrededor se llaman piscinas de alivio. Esas piscinas de alivio están allí por si se ocurre algún escape, alguna rotura en el tanque, el material que contiene el tanque sea retenido dentro de ese murito que va a ser las veces de una piscina, donde retiene y mantiene. Que son esos muros de contención, las distancias entre los tanques y la instalación. Si yo tengo un material metálico y está muy cercano a una pared, a un muro, a una colina, a una roca, esa distancia corta va a generar que allí se me genere una humedad relativa y esa humedad me va a generar una corrosión sobre el material. Muros protector, aislamiento térmico, si estamos hablando de un material que requiere un almacenamiento a temperaturas considerables con una melaza o un aceite de palma, los cuales para que fluyan deben estar a temperaturas superiores a los 40 grados centígrados. En algunos casos, algunos líquidos también requieren de unas temperaturas superiores, pues esto debe tener un sistema de aislamiento térmico, pues porque nos puede generar afectaciones sobre la salud de los operadores. Ventilación, deben estar generalmente los tanques no en espacios cerrados, sino en espacios abiertos para lograr que en caso de que se llegue a generar pérdidas de vapor por evaporación, por ejemplo un sileno, no vaya a generar un accidente superior, como puede ser una ignición, una explosión o simplemente un desmayo de las personas que están allí cerca por inhalación. Vías de acceso y escape también deben estar ubicadas de tal manera en que yo pueda evacuar en caso de que se genere algún riesgo, inclusive puede ser un riesgo sísmico, pero pues si no tiene, digamos, el espacio suficiente y las distancias entre tanques o en las zonas aledañas son muy pequeñas, pues fácilmente cualquier operador va a quedar atrapado en un accidente. Inertización de espacios cerrados, esto me habla básicamente de que no me vaya a generar ningún riesgo químico, ningún riesgo biológico sobre las actividades que se generan o los materiales que se trabajan con este. Medidas activas, protección e instalación para lucha contra incendios, cortinas de agua pulverizadoras, válvulas de seccionamiento. Las válvulas de seccionamiento, ¿qué es? Que me permitan que yo pueda cortar la entrada o la salida del tanque de la tubería, o sea, que yo cierre y no le entre nada más o no le salga nada más al tanque. Cortinas de agua y pulverizadores, entonces básicamente eso son medidas que pueden ser contra incendio o contra generación de vapores, que son cortinas como muy similares a las del sistema de agua, de aspersión de agua en los edificios, que inician y disparan. Puede ser un polvo o puede ser un líquido para inertizar el material. Protección e instalación para lucha contra incendios, entonces generalmente deben haber medidas de mitigación contra incendios como mangueras cercanas, si es un material que no se puede apagar con agua, entonces debe haber un extintor tipo AB o ABC o Solcaflam o un tipo especial de acuerdo del material. Limpieza, extracción y tratamiento de lodo, limpieza de superficiales internas. Los materiales a la intemperie, como generalmente estamos hablando ahorita, los tanques deben estarlo, pues van a sufrir también corrosión pues, por los elementos. Esto genera que también yo deba protegerlo a través de unas pinturas o anticorrosivos y demás. Superficie externa expuesta a la atmósfera, superficie externa bajo el fondo del tanque expuesto al suelo, superficie en donde se encuentran vapores, superficies inmersas en líquidos. Un vapor constante también sobre un tanque le puede llegar a generar corrosión. Inhibidores, recubrimientos, protección catódica. Los inhibidores es un material que se le aplica, que hace que evita que no se corroba fácilmente. Los recubrimientos metálicos son pinturas, por ejemplo, las pinturas anticorrosivas, epóxicas y demás. Protección catódica es aplicación de corriente para que el oxígeno es negativo. Si yo tengo si yo tengo un cátodo, es decir, le aplico una corriente eléctrica opuesta a la que yo quiero evitar que se me genere,
las partículas que me van a generar corrosión no van a atacar la tubería o el tanque, sino que van a ir a ser atraídas por esa protección catódica, por esa corriente magnética. Entonces, sustancias químicas orgánicas que se reducen en pequeñas cantidades, recubrimiento, resina epoxi, GF, fundición interna en el tanque, protección catódica, anodos de sacrificio, corriente impresa sobre el material. Entonces, básicamente, esos son todos los mecanismos que se emplean para protección. Espero haya sido de su agrado y material de consulta importante para el tema.